capítulo 5 de Eclesiastés básicamente parece ser un paréntesis, como dije hace un momento, del discurso de los primeros 4 capítulos que Salomón está escribiendo aquí en el libro de Eclesiastés. Sin embargo, no es así del todo, pareciera, pero no. ¿Por qué? Porque el versículo 6 de este capítulo 5 que vamos a leer básicamente devuelve el discurso al pensamiento anterior de los 4 capítulos. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 3 y hacemos el estudio pertinente. Ahí vamos a ver la conexión que existe más adelante cuando lleguemos al versículo 6. Dice el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice así: Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos en vez de acercarte para ofrecer sacrificio de gente necia que no sabe que hace mal. Acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas. Y si hablas mucho, dices tonterías. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Como ya dije en los estudios anteriores, lo vuelvo a decir, estamos usando la Reina Valera contemporánea, perdón, no la actualizada, contemporánea, porque tiene digamos, está más adaptada a nuestro castellano actual. Sin embargo, a veces difiere en algunas cosas del original y por eso estudiamos el original también. Y estamos teniendo como referencia la nueva traducción viviente y algunas veces la Reina Valera actualizada del 2015, que se las recomiendo porque es una muy buena traducción también. La Reina Valera del 2015 es una traducción muy buena. Entonces, para entender la correlación de este capítulo, tenemos que ver que la línea de pensamiento pareciera que ha cambiado, como dije hace un momento, es decir, Salomón está haciendo un paréntesis en su discurso y ahora está hablando de aspectos simplemente religiosos. Aquí muchos comentaristas sugieren que hay un salto en el pensamiento de Salomón desde este capítulo 5, pero sin embargo, en el versículo 6, que no hemos leído aún, ¿no? Vemos que Salomón sí está conectando este capítulo 5 con los capítulos anteriores. Recuerden de que cuando Salomón escribió, esto no estaba dividido en capítulos y versículos, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces, el versículo 6 determina que Salomón sigue hablando de lo que las personas hacen debajo del sol. O sea, sus trabajos y sus afanes, ¿no? Como él siempre ha venido diciendo en los capítulos anteriores, todo lo que se hace debajo del sol, por lo cual el hombre se afana en sus trabajos, que hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu, como traduce en otras versiones. Entonces Salomón tiene en mente que el templo de Dios es el lugar en donde la prudencia, la santidad y la coherencia de nuestras palabras deben ser cautas, ¿de acuerdo? Deben ser probas y deben ser sin irresponsabilidades. Aunque Salomón reconoce que Dios está en el cielo, el templo debe ser un lugar para reverenciar a Dios. Ahora, el versículo 1 dice en el original, guarda tu pie o cuida tus pasos. Es decir, Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie o cuida tus pasos. En otras palabras, esto es como otra metonimia también, que quiere decir, mantén la cordura, porque tú no vas a caminar a un lugar sin avanzar, no tienes que a dar los pasos para llegar al lugar donde quieres ir. Pero el original dice, guarda tu pie o cuida tus pasos, básicamente. Entonces, o sea, esto se traduce como, mantén la cordura cuando vayas a la casa de Dios. O sea, la frase que escribe ahí es una analogía modal, ¿no? Gramaticalmente hablando, respecto al comportamiento de alguien que va a presentarse delante de Dios. Salomón tardó 7 años en construir el templo, como ya hemos explicado en la introducción de este libro, ¿no? En los primeros videos, lo que indica que sí escribió el Eclesiastés al final de sus días. La adoración ritualista ya se practicaba en el templo que se edificó. Ahora, para los hebreos, hermano, el templo era la morada de Dios, aunque se construyó por iniciativa personal, porque Dios nunca dijo, quiero que me hagas un templo. Recuerden que fue David quien dijo, yo vivo en casa de cedro, o sea, en una buena casa, y el arca de Jehová está morando en tiendas. Voy a construir un templo enorme para Dios. Y vino el profeta y le dijo, haz todo lo que esté en tu corazón, que Dios está contigo. Y de pronto, Dios le sale al paso a David y le dice, ¿qué morada me vas a construir a mí donde yo viva? Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo no necesito ningún templo. Sin embargo, te hago saber de que, más bien yo te voy a edificar a ti tu casa, y no tu casa física, sino la descendencia que viene después de ti, ¿no? Ya está hablando Dios ahí del milenio de Cristo Jesús en los lomos de David, que era hijo de Abraham también, ¿no es cierto? Y este templo básicamente iba a ser un símbolo de que las personas podían ir al templo para
tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido derramado en cada corazón de ellos. Entonces, aunque Dios nunca ordenó que le construyeran un templo, en la ley de Moisés no está eso, ¿no es cierto? Más bien, Él simplemente ordenó que construyeran el tabernáculo, ¿no es cierto? Pero para acercarse a Dios una vez al año el sumo sacerdote y para que la gente presente sus ofrendas por el pecado, ¿no es cierto? Dios nunca lo ordenó, pero sí lo permitió, ¿de acuerdo? O sea, al templo en realidad también, esto es otro aspecto que hay que notar, ¿no? Al templo en realidad no entraba cualquiera tampoco, ¿no? Solo iban las personas autorizadas. Por ejemplo, al lugar santo entraban solamente los sacerdotes, ¿no? Al lugar santísimo el sumo sacerdote, ¿no? Para ofrecer los sacrificios. Incluso, por ejemplo, si hablamos del atrio, al atrio solamente podían entrar aquellas personas que iban a ofrecer sus sacrificios y que eran ayudados por los levitas para hacer el sacrificio, cortar el animal, sacar las vísceras y ofrecerlo en el altar del holocausto y ser rociados con la sangre, etcétera. Todo lo que significaba el ritual del perdón y la remisión de los pecados por medio del sacrificio. Entonces, solamente el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para presentar una vez al año la ofrenda por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, y derramaba la sangre sobre el arca del pacto. Ahora, en esta escena que hemos descrito, cuando dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿no? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En esta escena Salomón quiere que los sacerdotes, que los que se acercan, deben hacerlo en reverencia en comparación con los necios, que por el contrario hacen necedades y se comportan neciamente, y en vez de estar atentos a lo que Dios les quiere decir, ¿no? Ellos hablan y dicen cosas ritualistas, o sea, oraciones protocolares, ¿no? Formales, oraciones así, digamos, con alaraca, ¿no? Pero sin corazón, sin contenido, ¿no? O sea, se acercaban a Dios simplemente para cumplir con un acto religioso. El versículo 2 sugiere que es mejor hablar lo menos posible delante de Dios, porque si por tanta aflicción uno habla mucho, entonces puede caer en el aturdimiento de las quejas, ¿no? Como si uno estuviera hinchado de estupidez. No lo digo yo, sino es el énfasis que está en el hebreo, en el texto. O sea, es como que Salomón está diciendo, si tú vas y multiplicas tus palabras, vas a hablar estupideces al final, ¿no es cierto? Y por eso en el versículo 3, Salomón concluye con la idea de que es mejor entonces no usar repeticiones porque te pueden hacer causar un malestar interior personal a ti, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, siempre está orando por lo que padece, pero no alaba a Dios, ¿no? Entonces, es como cuando un creyente solo ora para, digamos, para quejarse siempre de todo y para describir su situación actual, ¿no es cierto? Y da vueltas en lo mismo. Está orando por su enfermedad o por su situación, pero sigue orando y lamentándose por eso, pero no escucha a Dios. O sea, simplemente está quejándose delante de Dios. Va y se queja, ofrece su sacrificio, pero no escucha a Dios. Entonces, la respuesta de Dios no tarda o no llega porque la persona simplemente para quejándose, ¿no? Por estar hablando demasiado. Entonces, Salomón compara esta actitud con la necedad, básicamente. Pero sin embargo, hermanos, el templo fue construido específicamente para que los hombres vayan a ese lugar y ofrezcan a Dios sacrificios, oración y alabanza. Eso sí es un hecho, porque Dios lo dijo así, ¿no? Dios le dijo a Salomón, Salomón dijo, Jehová me ha dicho que él habitaría en la oscuridad, es decir, en el templo, ¿no? Dentro del templo, que tenía que ser iluminado por lámparas y por la menorá, que era ¿cómo se llama? La menorá, pues, ¿no? Me olvidé del nombre, que tiene los 7 brazos, ¿no? El candelabro, ese es el nombre, el candelabro, que en hebreo es menorá, que tiene los 7 candeleros, ¿no? Con sus mechones ahí que encendían, y el altar del incienso que perfumaba todo el tabernáculo. Entonces, ahora, Salomón no tiene en mente un acercamiento a la casa de Dios para ofrecer adoración y derramar el corazón por algún pecado, por alguna petición. En este contexto que Salomón está diciendo, ¿no? Su consejo se resume a la formalidad de los momentos en los que se debe ir al templo para cumplir deberes religiosos, básicamente. Ahora, hermanos, actualmente, ¿no? Si queremos contextualizar esto, actualmente no necesitamos un templo para adorar, porque Jesús es mayor que el templo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Padre y Cristo Jesús y el Espíritu Santo moran en nosotros. Esto es una realidad. Si leemos Juan 14:23, podemos entender básicamente esto. Por ejemplo, en Juan 14:23, en la Reina Valera del 2015, dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará.
y vendremos, en plural, vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos nuestra morada con Él, traduce la Reina Valera actualizada del 2015. O sea que, si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, no solamente recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Padre también viene, Jesús lo ha prometido, y vendremos a Él. Dice, mi Padre le amará y ambos vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él, por medio del Espíritu Santo. O sea, todo el ser de Dios está en nosotros. Dios ha decidido vivir en nuestro corazón. Y si leemos 1 Corintios 6:17, también dice algo así. Y esto lo dice Pablo categóricamente. Porque la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así está en la Nueva Traducción Viviente. O sea, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces nosotros los cristianos sí tenemos un templo en donde tenemos comunión con Dios. Pero ese templo no es Benavides, Avenida Benavides 477 Miraflores. Esas solamente son las oficinas en donde el templo de Dios se reúne. ¿Por qué? Porque nosotros, como iglesia, somos el templo de Dios. Cada uno de ustedes, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, ya no necesitamos un lugar donde ir a adorar, porque Dios mora en nosotros. Y en este templo, que es nuestro cuerpo, podemos adorar a Dios personalmente. Así que si este templo que tenemos es nuestro propio cuerpo, tenemos que cuidarlo. Correcto, tenemos que cuidarlo. No lo alimentemos de cosas que van a dañar el templo, ¿no? Porque si tú destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá a ti, es lo que dice la palabra. Continuamos, versículos 4 al 7 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Tú debes temer a Dios porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. Interesante, ¿no? Acá está hablando de votos personales que la gente hacía cuando se acercaban a Dios. Entonces, en esta sesión Salomón aconseja que no se debe ofrecer votos a la ligera que podrían provocar la pérdida de los frutos del trabajo, porque Dios puede destruir la obra de tus manos en el versículo 6. Y así es como nosotros sacamos la conclusión de que Salomón continúa en la misma línea de pensamiento y que no ha hecho un paréntesis en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque dice, no permitas que tus labios te hagan pecar ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provoca que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya todo lo que has hecho? Hablando del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, así que aquí se aconseja que no se actúe innecesariamente o insensatamente al hacer promesas a Dios. Salomón recomienda que no se haga promesas a Dios en forma apresurada y sin hacer una consideración de fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente promete cosas a Dios para obtener cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido, Salomón asume que nuestros labios nos harían pecar si prometemos algo que no vamos a cumplir. Y aún si tenemos un testigo de esa promesa que le hemos hecho a Dios, vamos a ver quién pudiera ser ese testigo. Porque cuando dice en el versículo, delante del ángel, ¿no es cierto? Cuando dice en el versículo 6 dice, ¿no? No permitas que tus labios te hagan pecar ni digas delante del ángel. ¿A qué se refiere esta frase? Delante del ángel, ¿no? En la palabra hebrea para ángel es mensajero. Probablemente se haga una alusión que se refiere al sacerdote, porque cuando tú ofrecías tus votos o presentabas tus sacrificios por tus pecados, tenías al sacerdote, ¿no es cierto?, que él rociaba la sangre del animal sobre tu pecado y él te declaraba limpio, ¿no? Y decía, tu pecado ha sido redimido, porque tú confesabas tus pecados poniendo la mano sobre el cordero que estabas sacrificando. Entonces, según la ley en Deuteronomio 23, 21, 23 leemos, y acá habla de votos, dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te lo demandará, y será pecado en ti. Pero si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Cumplirás lo que tus labios pronuncien. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho al Señor tu Dios. La ofrenda voluntaria, entre comillas, que hayas prometido con tu boca, ¿no? Reina Valera del 2015. Interesante, en la ley está contemplada de que habían personas que podían hacer votos. Sin embargo, hacer votos apresurados
promesas vanas solo para conseguir la bendición de Dios, ¿no? Son intentos de manipular a Dios, ¿de acuerdo? Para obtener lo que tú le estás pidiendo. Muchas veces caemos en este problema. Seamos sinceros, hermanos, a veces nos pasa a nosotros también. Cuando estamos en una situación difícil, ay, Señor, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Señor, te prometo que ahora sí voy a portarme así, asá. Señor, te prometo que... Y Señor, te prometo. Y estamos prometiendo cosas que en realidad no podemos cumplir. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque estamos en alguna dificultad y queremos que Dios nos libre de la dificultad. ¿No es cierto? Sin embargo, hermanos, lo triste de esta situación es que no hay nada que podamos ofrecerle a Dios que le haga falta. Cuando tú haces un voto de consagración para Dios, entre comillas, lo haces para ti mismo. Porque a Dios no le puedes dar nada que Él necesite. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando yo hago un voto de algo, por ejemplo, cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, nos hicieron hacer un voto de abstinencia de todo lo que tenga que ver con la uva. O sea, no podíamos tomar ningún tipo de licor ni nada. Todo lo que duró los años que estuve estudiando, no podíamos. Era un voto que nos hicieron hacer, ¿no? Y luego, después del voto, ya, pues, ¿no? Ya uno podía celebrar o hacer algunas cosas, y era un voto voluntario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los votos en el Antiguo Testamento también vemos que eran voluntarios, ¿no? Pero una vez hechos, la persona quedaba moral y responsablemente comprometida con lo que había dicho. Por ejemplo, el voto del nazareo o el nazareato, como se dice, ¿no? Juan el Bautista había hecho ese voto, por ejemplo, ¿no? Era temporal o a veces era de por vida, ¿no? Y este voto incluía la abstinencia de alcohol y de tocar a los muertos, ¿no es cierto? Y no cortarse el cabello. Ese era el voto del nazareo, ¿no? Y solamente era para hombres. Es interesante, ¿verdad? Otros votos, por ejemplo, eran a veces el celibato voluntario. Por ejemplo, Juan el Bautista nunca se casó tampoco, ¿no? Y Jesús también hizo un voto de célibe, ¿no? Jesús nunca pretendió tener una esposa porque esa no era su tarea, ¿no es cierto? Entonces, también eran considerados votos a Dios los pactos que los hombres establecían entre ellos. Cuando hacían juramentos entre ellos y ponían a Dios como testigo, eran considerados como votos delante de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros, hermanos, sería, ¿podemos hacer votos hoy, nosotros los cristianos? ¿Podemos hacer votos a Dios? O sea, ¿tenemos esa autoridad para hacer votos a Dios? ¿Pudiéramos hacerlo? Claro que sí, de manera voluntaria, ¿ya? Pero sin embargo, hermanos, antes de hacerlo tenemos que pensar bien si vamos a poder cumplirlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios toma bien en serio nuestras palabras. Por ejemplo, tú puedes decir, ya, bueno, ¿sabes qué? Voy a prepararme porque quiero ser misionero. Y entonces voy a estudiar tantos años. Y si dentro de esos años de estudio te dicen, usted está estudiando en el Instituto Bíblico y entonces no va a poder hacer esto y esto, entonces tú tienes que cumplir con esas cosas. No lo haces para el Señor, lo haces para ti mismo, ¿de acuerdo? Podemos de alguna manera ofrecer votos voluntarios a Dios. Por ejemplo, ¿no? Pablo hizo un voto de celibato después de que posiblemente su esposa o bien haya fallecido o bien lo haya dejado. ¿Por qué? Porque Pablo era casado y por la sencilla razón, históricamente hablando, de que para formar parte del Sanedrín tenías que ser casado. Entonces Pablo, después de que pasó o bien que la mujer lo dejó porque él se hizo cristiano o de repente falleció, los historiadores no están de acuerdo con estas teorías, pero algunos dicen que posiblemente haya pasado, Pablo nunca más se casó, ¿no es cierto? Entonces él hizo un voto célibe y ya, porque él comprendió su llamado. Pero lo hizo voluntariamente hablando. Incluso Pablo en Corintios también dice, ¿acaso no tenemos nosotros derecho a tomar una hermana por mujer como Pedro y los otros apóstoles? Pero no hemos abusado de ese derecho para no caerles a ustedes o serles gravosos a ustedes. Entonces, también son votos que las personas pueden hacer, ¿no? Pero en estos votos, mejor dicho, Dios toma muy en serio tus palabras. ¿Por qué? Porque tus palabras, hermano, hermanita, son el sello, ¿de acuerdo?, de los votos que tú pronuncias delante de Dios, ¿no es cierto? Tú dices, Señor, por favor, sácame esta situación, te prometo que cuando tú me saques esto, yo voy a hacer esto otro. Dios te libra de la situación difícil, entonces cumple tus votos, porque si no lo haces, el Señor va a tomar en serio tus palabras. Y ahí es donde viene el problema. Ahora, el versículo 7 es bien interesante. Salomón dice, tú debes temer a Dios porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. O sea, esta es otra metonimia, ¿no? Como una especie de paráfrasis que está usando Salomón para decir que muchas veces las personas que anhelan muchas cosas, y aunque estas cosas sean vanas, van delante de Dios las personas y hacen promesas y votos hablando apresuradamente, ¿no? Delante de Dios. Es decir, solamente son palabras que Dios las escucha, pero son huecas. ¿Por qué? Porque no están llenas de contenido espiritual. Son votos a la ligera, simplemente, ¿no? Ofrecen a Dios consagración,
o etcétera de cosas, ¿no? O sea, una enfermedad, y tú sabes que la enfermedad te ha venido por algún pecado, y de pronto dice, Señor, te prometo que ya no vuelvo a pecar. Pero de una vez Dios te sana, bueno, vuelves a caer en el mismo pecado, ¿no? Por algo Jesús a veces cuando nos sanaba decía, anda y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, esto también está involucrado allí. Entonces, estas pretendidas promesas o votos no serían aceptables a Dios, pues Dios discierne las intenciones del corazón del hombre. Por ejemplo, leamos en Isaías 29:13 que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Interesante, ¿no? O sea, la gente se acerca a Dios porque le tiene miedo a Dios para que no le vaya mal en la vida, pero no porque ama a Dios. Entonces, el temor a Dios debe hacernos reflexionar acerca de lo que queremos, por lo cual hacemos promesas. Entonces, en ese sentido, es mejor no prometer nada. Y hermanos, el secreto está en depender de la gracia de Dios. Para no caer en las promesas vanas, cuando estamos en alguna dificultad y decimos, Señor, te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Para no caer en esas promesas vanas, porque vamos a fallarle a Dios tarde o temprano, mejor, hermanos, hagamos uso de la gracia. Esperemos en el Señor con gracia. ¿Por qué? Porque la gracia consiste en que Dios hace por ti lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo para beneficio propio. Dios lo hace por ti. Dios te dice, esfuérzate en esto, y tú ya no puedes más, y no logras los objetivos. Entonces descansas en la gracia, y Dios hace el resto cuando tú ya no puedes hacer más. Eso es la gracia, ¿de acuerdo? Dios otorga gracia y te da lo que tú le puedes pedir, de alguna manera, porque tú ya no puedes hacer más para obtener lo que le estás pidiendo. Y en ese sentido, en vez de hacer votos a la ligera, mejor descansemos en la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios dice bien claro, ¿no? Que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si confiamos en esta palabra, tenemos que confiar de que todo está avanzando bien, porque estamos caminando en santidad, en oración, estudiando su palabra, ¿no? Y preocupándonos por los hermanos. Continuemos, versículos 8 y 9 dice, del capítulo 5 de Eclesiastés dice, si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuerce el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto, y por encima de ellos hay uno más alto. Interesante. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Entonces, se invierten los valores, ¿no es cierto? Entonces es interesante porque acá Salomón describe que el fruto del trabajo podría perderse por causa de haber hecho un voto de Dios a la ligera. O sea, en los capítulos anteriores que hemos leído, ¿no? Del 1 al 7, Salomón dice, Dios se puede enojar contigo si tú haces un voto a la ligera y puede estropear el fruto de tu trabajo. O sea, todo lo que tú lograste por los votos vanos que hiciste, Dios lo puede estropear, porque Dios discierne tu corazón y dice, todo lo que tú has hecho es una estafa, porque en realidad tu corazón está lejos de mí. Y al final has obtenido lo que has querido, pero no estás cumpliendo con tus votos. Y Salomón dice, Dios se puede molestar. ¿Dios se molesta contra nosotros? Bueno, es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Porque Hebreos dice bien claro que Él recibe, o sea, Él azota, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Levantemos la mano, hermanos. ¿Quién no ha recibido un palo de Dios cuando nos hemos portado mal? Yo he recibido varios palazos que me han dolido por años, por hacer las cosas que no debía hacer, porque no escuché la voz de Dios y hice cosas que estando en el ministerio, incluso, hermanos, les confieso, tomé decisiones que no eran las mejores, acepté desafíos ministeriales que no eran, y eso fue en perjuicio de mi familia, y cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, a veces nos equivocamos, ¿no? El Señor me dijo, no aceptes esta responsabilidad, y yo acepté una responsabilidad ministerial y fue en detrimento mío, porque Dios no me dijo, después yo me estaba quejando, Señor, ¿por qué haces esto? Y el Señor me hizo recordar, ¿te acuerdas que te dije que no aceptaras ese puesto dentro de esa iglesia? Y dije, Señor, tienes razón, no debía aceptar esto. Y bueno, pasó. O sea, a veces el Señor hace así, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es parte de su cuidado como pastor. Entonces, de alguna manera Salomón está conectando en este versículo 8 y está añadiendo, ¿no?, lo que está pasando. O sea, que no debemos sorprendernos si el producto del trabajo se pierde a manos de las autoridades del rey y de sus oficiales corruptos que ocupan un rango más elevado. Ahora, acá Salomón describe la maldad de las demandas opresivas de las autoridades en todos los niveles de la sociedad. Y esto es interesante porque ya está hablando de interacción social, es decir, cómo los gobiernos se manejan. Entonces, estos gobernantes velaban
no para proteger a los pobres y oprimidos, sino para sacar ganancias de los oficiales, ¿no?, que estaban bajo su supervisión. Es decir, es como que, por ejemplo, ¿no?, el coronel de la policía o el capitán de la comisaría le dice al teniente para que le diga a los policías, a los alférez, salgan a la calle y coimeen a todos porque yo quiero una cuota mensual al día de todas las multas o papeletas que ustedes pueden poner a los que infringen las leyes de tránsito. Entonces tú ves a policía que te para y en vez de ponerte la papeleta te dice, nos podemos ayudar. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta la papeleta? 250 soles. Bueno, dame el 10%, dame 25 soles y ya no te pongo la papeleta. Entonces, de esos 25 soles, este policía le da al teniente 15 soles, o se queda con 10 soles y el teniente le da al capitán y así todos ganan, ¿no? Algo así, más o menos, es una figura. Y es como, yo he visto que la policía muchas veces ha funcionado en nuestro país. Tristemente decirlo, pero así ha pasado, yo lo he visto. Entonces, es interesante, ¿no? Salomón describe la maldad de las demandas opresivas de las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, cómo funciona, y esto es corrupción actual. Ahora, el versículo 9 habla de que incluso el rey está a la cabeza de todo el sistema de corrupción. Y esto ha pasado a lo largo de la historia, hermanos. Ya hemos explicado por qué los reyes son reyes y cómo es que han llegado a ser reyes. Con la espada, con la imposición, ¿no es cierto? Porque, de alguna manera, ellos eran quienes sacaban provecho de la tierra porque a los oprimidos, ¿no?, les cobraban los impuestos sobre las tierras que ellos habían conquistado. Entonces las ganancias y el fruto de todo lo que el hombre trabaja y el fruto de la tierra puede perderse, a manos de la extorsión de estos digamos, funcionarios que trabajan para el rey y abuso de los funcionarios corruptos, ¿no? Es lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, toda la malversación de fondos que se hacen a nivel institucional, a nivel gubernamental. Es terrible lo que vemos en los noticieros, pero así pasa, ¿no? Entonces, en un sentido, Salomón describe a las sociedades en términos generales en este aspecto, ¿no?, en esta sección. Aunque, por ejemplo, no sean estas sociedades monárquicas, o sea, no tengan un rey. De igual modo, las repúblicas, hermanos, es lo mismo, ¿no? Hay presidentes corruptos y hemos visto que se convierten en dictaduras y eso es un mal terrible. Continuemos, hermanos, avanzando para poder tener el tiempo suficiente, ¿ya? Leamos, versículo 10 al versículo 12 dice, y acá vamos a detenernos un poquito porque esto sí atañe a todos nosotros, ¿de acuerdo? Versículo 10 al versículo 12 dice, quien ama el dinero jamás tiene suficiente. De cajón te está diciendo avaro, ¿no? Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Versículo 11, cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto? Aparte de poder contemplar sus bienes, el que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico, tanta abundancia le quita el sueño. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, en este versículo 10 que hemos leído, Salomón ahora habla de la avaricia, básicamente, ¿no? La avaricia podría ser un obstáculo para que el hombre disfrutara de los bienes que puede producirle el trabajo, ¿no? Hay gente que ya hemos dicho que trabaja no sabe por qué, ya tiene mucho dinero en el banco, pero siguen sacándose el ancho y no disfrutan ni siquiera de lo que el trabajo les da, porque son adictos al trabajo, sin ningún sentido. Entonces Salomón llama a la avaricia y al amor al dinero vanidad y enseña que una persona codiciosa nunca haya gozo en sus riquezas porque entre más aumentan las riquezas, así también aumenta la preocupación por mantenerlas. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero paga mucho para mantener ese dinero, ¿no? Porque el dinero no se mantiene solo, ¿no es cierto? Y incluso vemos multimillonarios a nivel mundial que hacen la jugada 88 para pagar menos impuestos. Aunque son millonarios, quieren pagar menos impuestos. Ahí se acusan a un montón de gente. Vean las noticias, ¿no? El millonario fulano de tal hizo esto para evadir el fisco y pagar los impuestos por tanta cantidad de millones que hizo en una transacción. O sea, ¿qué es lo que una persona con plata quiere? Más plata. Simple como eso. Entonces, es interesante ver cómo Salomón llama a la avaricia y amor al dinero vanidad, ¿no? Es bien interesante. Entonces, en el versículo 11, por ejemplo, se sugiere que cuando más se tiene, más amigos gana uno, aunque estos amigos sean por interés, porque dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, aumentan también los comensales. Es interesante, ¿no? O sea, es como que lo que llama la atención es que Salomón dice que en ese escenario lo único que le queda al que tiene más es contemplar cómo los demás consumen sus bienes y los devoran.
este es el énfasis que tiene en el hebreo, ¿no? Imaginemos este caso, ¿no? Ustedes conocen a una persona que tiene mucho dinero y esta persona se jacta de que siempre está haciendo banquetes para los demás. Pero en realidad lo que está pasando es que los demás están abusando de la persona que tiene el dinero que hace el banquete porque no son amigos, tan amigos del que hace el banquete, sino que simplemente quieren comer. Cuando se le acaba el dinero, ya los amigos le dan la espalda y chao. El ex billonario se queda solo, ¿no es cierto? Hay muchos casos de esos en el mundo. Entonces, mucha gente se siente importante, y esto sí lo voy a refrescar porque es lo que he podido ver, ¿no? Mucha gente se siente importante cuando puede hacerse queridos por los que pueden dar a los demás. Pero después descubren que los demás solo están con ellos por lo que tienen. Entonces, los demás no lo estiman por lo que son las personas, en realidad, sino por lo que pueden obtener de ellos. Y esto es un mal triste, ¿no es cierto? Entonces, más allá de eso, el punto central es la avaricia disfrazada de altruismo. Es decir, yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen así, ¿no? Yo quisiera ser millonario para dar a los pobres, ¿no? Y es un espíritu afable, entre comillas, y dicen, ¿cómo quisiera sacarme la tinca para dar a todos los pobres que veo en los semáforos y hay mucha pobreza y quisiera sacarme la tinca para dar ese dinero a los pobres? Pero hay un problema aquí. El asunto es que de repente los pobres no están preparados para recibir las riquezas, porque ni bien las reciben se pierden. Y de alguna manera Dios los mantiene así, porque saben que Dios sabe que a veces las riquezas pueden hacer perder el corazón, ¿no es cierto? El amor a las riquezas puede ser causa de perdición para muchos pobres. Salomón quiso tener más de lo que realmente necesitaba, ¿no? Y su corazón fue arrastrado a la apostasía. Toda la riqueza que Salomón tenía le permitió decir, di rienda suelta a mis ojos. No le negué a mis ojos nada de lo que ningún hombre puede desear. Tuve 1000 mujeres, hice banquetes, me emborraché, hice lo que me dio la gana, ¿no? O sea, todo lo que el dinero le permitió a Salomón hacer, básicamente redundó en su perdición, en su apostasía. Entonces, ni siquiera Salomón, que tiene dinero, estaba preparado para tener tanto dinero. Interesante, ¿verdad? Entonces, Jesús dejó bien claro que es imposible servir a las riquezas y a la vez, paralelamente, servir a Dios. Leamos en Lucas 16:13, miren lo que dice Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, ¿no? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos servir a las riquezas? ¿Cómo? ¿Cómo yo, siendo cristiano, puedo servir a las riquezas? Ahora, en el contexto en el que habla Jesús esto que acabamos de leer, ¿no? En el contexto es que Jesús, ¿ya? En el contexto del que habla Jesús es que las riquezas, para tenerlas, a veces hay que desarrollar ciertas artimañas injustas para obtenerlas. Los préstamos con intereses, por ejemplo, ¿no? La oferta y la demanda desmesurada, es otra manera la usura es otra manera de obtener las riquezas, porque nadie puede vender algo que alguien no necesite. La gente que es millonaria en este mundo es porque ha vendido tanto lo que todos necesitan, y por eso esta persona tiene las riquezas, es decir, tiene las riquezas a costa de la necesidad de otros. Son las transacciones económicas, así funciona, ¿no es cierto? Pero es la manera en la que el mundo está organizado. Y esto, aunque es algo injusto, produce ganancias para quienes saben cómo acumular dinero a costa del sudor y la necesidad de otros. Entonces, servir al dinero y las riquezas puede atentar contra la santidad incluso. Ahora, no estamos diciendo que las riquezas son malas de por sí, ojo, no estamos diciendo que la riqueza es algo malo. Lo que decimos es que la manera de amasarlas, ¿no?, puede involucrar pecar contra el prójimo y contra Dios. Por ejemplo, si tú te dedicas al préstamo entre los hermanos y les cobras interés, la Biblia dice, no cobrarás interés de tu hermano. Pero estás ahí haciendo usura, ¿no? Te presto 100 soles, pero me devuelve 120, porque el banco, etcétera. Y estás haciendo usura del dinero. Y hay así muchas cosas, ¿no? Entonces, esto no puede suceder, ¿por qué? Porque tú estás haciendo usura de tu hermano. Entonces, en ese sentido, estamos sirviendo a un sistema que intenta abusar del prójimo para tener beneficios personales. Bajo este argumento, en el versículo 12, Salomón entendió que una persona que gane lo suficiente y se conforme con compartir lo poco que tiene es más feliz que una persona que simplemente se afana por hacerse más rico a costa de otros. Y porque además es muy costoso emocionalmente hablando mantener las riquezas y el estatus obtenido. Hay muchos millonarios que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la riqueza. La riqueza no se mantiene sola. Puedes meter el dinero en el banco, pero de todas maneras, si el banco se incendia o pierde o la bolsa de valores cae, eres pobre de la noche a la mañana. Tienes que estar viendo cómo ganar más. Por ejemplo, si hablamos de la crisis del 39 en Estados Unidos,
La gente se suicidaba porque perdieron una de sus casas. Porque el estándar era, yo tengo 3 casas. Oh, viene el fisco, me quita una. No, yo no puedo vivir con 2 casas. Igual se tiraban del 30º piso de un edificio. O no, yo no puedo vivir con un solo carro. Yo tenía 3, ahora me están quitando 2 porque el país está mal. Vivo con uno, me suicido. ¿No? Entonces, esto produjo en Estados Unidos la crisis del 39, estudien. Fue terrible todos los suicidios que hubo en Estados Unidos en esa época. Por otro lado, además, el rico tiene que estar cuidando y protegiendo constantemente sus riquezas del creciente número de personas que intentan quitárselas. Eso es verdad. Leamos lo que señala Pablo respecto al amor al dinero. Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, dice así bien claro: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, y se codicia con el corazón, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Esto es interesante. Codiciando algunos el dinero, dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Extraviarse de la fe es apostatar. ¿De acuerdo? Es interesante lo que Pablo está diciendo. Más claro que el agua, nada. La riqueza, el amor por ellas y la avaricia son elementos que terminan llevando al cristiano a la apostasía. Esto lo dice Pablo. La riqueza, las monedas en sí, la fortuna, hermanos, etcétera, son efímeras. ¿De acuerdo? No existe en el mundo espiritual las riquezas. O sea, no pretendamos que mientras más dinero tenemos en este mundo, vamos a ser más ricos en el cielo. Eso es imposible. Las riquezas son el producto de la habilidad que se traducen en la capacidad del poder adquisitivo y solo tienen efecto en este mundo. En el mundo espiritual el dinero no tiene ningún efecto. Por más que intentemos amontonar riquezas y amontonar bienes y dinero en este mundo, en el mundo espiritual no funciona así. No te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu carro, no te vas a llevar tu cuenta bancaria. Cuando parta de este mundo, chao, ya fue. No vas a llevarte nada de eso. Entonces, al final la gente no va a ser juzgada por cuánto tuvo. La gente va a ser juzgada por lo que hizo. En el juicio final, frente al gran trono blanco, Dios no va a juzgar a los millonarios porque fueron millonarios. Ah, tú tuviste mucho dinero, va al infierno. No, va a juzgar Dios por lo que hizo la gente. Continuamos, hermanos. Versículo 13 al 17 dice: he visto un mal terrible debajo del sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños, lo que venimos diciendo. Pues se pueden perder en un mal negocio, y a los hijos que tuvo no les deja nada. Al final se va tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se lleva de todo su trabajo. También es esto un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le sirvió tanto trabajar para nada? Versículo 17. Para colmo, toda su vida la pasaba comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Interesante, ¿no? En esta porción Salomón describe la inutilidad de acumular riquezas que por alguna razón al final se pierden y ni el rico ni los descendientes heredan la riqueza. Es decir, una persona que trabajó mucho, pero al final sucede una calamidad, pierde todas sus riquezas y ni siquiera sus hijos heredan un centavo de las riquezas. Es lo que Salomón había visto. Entonces, ese sinsabor y pérdida es un mal doloroso, es una desgracia deprimente, se traduce en el original. Ahora, la palabra doloroso viene del hebreo jolá, ¿de acuerdo? Que literalmente se traduce como enfermo, y la palabra para mal, o sea, mal doloroso, es raá, y que se usa con frecuencia para referirse a un desastre o desgracia. Entonces, Salomón pone énfasis en ello al referirse a una persona que con mucho cuidado ha atesorado y guardado sus riquezas y luego las pierde en malas ocupaciones, es decir, por algún suceso malo que le pasó a la persona, pierde todo. El hombre puede perderlo todo y no tener nada para dejar a sus hijos, ¿no?, como resultado de estos infortunios que le ha pasado. Por lo tanto, acumular y esconder las riquezas podría causar dolor a sus dueños. Entonces, este tipo de mal terrible podría tener efecto en personas que aman el dinero y que teniendo mucho se fatigan por tener más. Pero si no se pone el corazón en la riqueza, la pérdida de esta no debería causar dolor. Por ejemplo, si un rico no tiene su corazón en las riquezas, el rico que vive bien con las riquezas también puede vivir bien sin las riquezas. ¿Por qué? Porque no ha puesto su confianza en las riquezas. Pero hay personas que se suicidan, ¿de acuerdo?, porque pierden las riquezas. O sea, su corazón estaba en las riquezas. He conocido personas que tienen mucho dinero, ¿no?, y que parece que no lo tuvieran. Son simples, ¿no?, sencillos,
¿no? E incluso apoyan la obra. Pero si una persona no tiene si una persona no tiene su esperanza en el dinero, cuando el dinero falte, no se sentirá perdido, no se sentirá destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. Ahora, el versículo 16, Salomón asume que es un mal terrible no poder llevarse las riquezas a la otra vida. Esto es lógico, pues, ¿no? Porque los muertos no se llevan nada. Por ejemplo, los egipcios, por ejemplo, ¿no? En la época los egipcios creían que los muertos podían llevar comida y posesiones, por eso los enterraban con provisiones y joyas. Interesante, ¿no? Era parte de la cultura, ¿no? En esa época se creía que cuando uno moría iba a otro mundo y tenía que llevar, por eso se enterraban a los faraones con un montón de oro, de joyas y de comida y de riquezas, pensando que pasaban a la otra vida llevándose algo. A las finales, después de siglos, había en la tumba y la comida estaba toda podrida ahí porque no se llevaban nada. Entonces Salomón Salomón sabe que nada hemos traído y nada nos llevaremos. Pero eso no es un mal terrible en sí mismo. Es el curso natural de la vida. Lo que sí es terrible es que una persona teniendo todo viva atormentado pensando que nada se va a llevar y encima viva comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes y dolores y miseria. Esto se traduce así: una persona que tiene mucho dinero pero vive atormentado de que, ay, cuando me muera no me voy a poder llevar nada, no sé por qué trabajo tanto, mis millones, ¿quién los va a heredar? Quisiera llevarme mi plata, pero no puedo, y vive atormentado, ¿no? Y come mal incluso, porque no quiere gastarse los millones, ¿no? Y vive así a oscuras, así, en tinieblas, porque no quiere perder los millones que tiene. Pero cuando muera no se va a llevar nada, ¿no? Y esto se traduce como tener un problema psicológico por el hecho de saber de que al morir uno nada se va a llevar. Y eso cause en la persona un dolor y una angustia que no le permite disfrutar en sí mientras vive de lo que tiene estando vivo. Por otro lado, muchos pasan por alto la participación de los hijos en estos versículos. Y esto es interesante notarlo. Hay hijos que están esperando heredar de los padres todo y no se esfuerzan por sí mismos, ¿no? No se preocupan ni se preparan por si alguna calamidad se pierde la herencia del padre. Hay hijos que están esperando heredar del padre la fortuna, las empresas, etc. Pero no se capacitan, ¿no? Y de pronto el padre fallece y se dan cuenta que lo único que han heredado son las deudas del padre porque todo lo tenía embargado. Y es terrible, es una calamidad. Entonces, y es aquí en donde ambos lados de la moneda se descubren. Es decir, por un lado, los que aman el dinero, que son traspasados de muchos dolores, y por otro lado, los que desprecian el esfuerzo que costó conseguirlo, los hijos, o sea, los hijos que no valoran el esfuerzo de sus padres. Y esto es algo grave. Hay hijos que están esperando heredar de los padres y no hacen nada, simplemente están esperando que el padre muera y le hereda la fortuna, la fábrica, la empresa, etc. ¿No? Y cuando ya fallece, esta es mi oportunidad de gozar todo lo que no he podido gozar cuando yo no tenía nada. Y al final siguen en esa consecución y es terrible. Mira lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahí está, las riquezas son inciertas. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios nos da las cosas para disfrutarlas. Hay una diferencia abismal entre amar el dinero, ¿ya?, con disfrutar de lo que el dinero nos puede dar. Yo puedo disfrutar haciendo cosas para mi familia, con mi familia, disfrutando de ellos por lo que el dinero me da. Muy diferente es a disfrutar cuánto dinero tengo en el banco. ¡Wow! Mis números están creciendo. Tengo más plata que el año pasado. Y nada más. Y mantienes a tus hijos con los mismos zapatillas, con el mismo pantalón toda la vida. No, pues. Dios puede darnos lo que necesitamos y más aún. Y para que ayudemos a otros también. Pero Él nos da las cosas para disfrutarlas, no para idolatrarlas. Dios no nos da las cosas para que nosotros adoremos. Dios no nos da el dinero para adorar el dinero, sino para disfrutar lo que el dinero puede conseguir. El problema no radica en tener dinero, sino en amar al dinero. El dinero puede producir engrandecimiento o avaricia. Y esto es interesante, hay que hacer esa diferencia. Debemos tener los pies puestos en el Señor y examinarnos en dónde tenemos nuestro corazón. Tal vez no recibes mucho porque Dios sabe que te puedes perder. Estás en una situación financiera difícil y de repente sigues orando y no sales de la situación financiera difícil. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te da o si te sacas la tinca, te vas a perder. Porque vas a empezar a darle rienda suelta como Salomón a todos los deleites del corazón y vas a terminar apostatando y dejando al Señor de lado y ya, simplemente fue. Perdiste. Y eso es lo que muchas veces pasa. Vamos a terminar. Versículo 18 al 20 dice: pero algo bueno he visto. Acá recién Salomón dice, algo bueno he visto, recién, ¿no? Y que no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo que nos agobiamos bajo el sol.
esta es la herencia de que Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas, bienes y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar nuestro trabajo es un don de Dios. Y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupemos mucho por los días de nuestra vida. Interesante. Esta sesión parece una especie de contradicción con lo que Salomón ha venido diciendo antes, ¿no es cierto? ¿Qué provecho tiene el hombre de afanarse de todo lo que hace debajo del sol? Esa aflicción de espíritu. Pero acá dice, bueno, esto también es un don de Dios. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de tener dinero y de disfrutar de las cosas que no dan dinero, porque esa es nuestra parte. Tomar nuestra parte y gozar y disfrutar de eso. Entonces, en el versículo 18, en contraste con la miseria, ¿no?, que viene de la palabra como dijimos, que se traduce desastre o desgracia, ¿no?, y que también va de la mano con el afán, es decir, el afán de acumular riquezas, Salomón afirma que lo único que él ve como el bien, como algo bueno, que viene del hebreo top, ¿no?, en hebreo, que es el antónimo de ra, entre comillas, es que el hombre goce del fruto de todo su trabajo y que encuentre satisfacción en ello. Porque esta es su parte. Cuando habla de su parte, en el hebreo es Khelek, ¿ya? K-J-E, Khelek, que significa básicamente porción, ganancia o parcela, o sea, tu pedazo de tierra, por así decirlo. Entonces, Salomón concluye aquí que sí es bendición de Dios el que nos permita disfrutar de las cosas que nos da por medio del trabajo. Aunque en el reino de los cielos no tiene nada que ver esto, porque Jesús dijo bien claro, el reino de los cielos no consiste en comidas y bebidas. O sea, la manera natural de vivir en este mundo, en donde al final la muerte termina con todo, al menos es algo agradable disfrutar de las cosas que Dios nos da. Entonces, en nuestro contexto aún no hemos heredado lo que el Señor tiene para nosotros. Es decir, desde el punto de vista del reino de Cristo. ¿No es cierto? Ahora, en el versículo 19, Salomón dice que a cada uno Dios le ha dado riquezas y bienes, ¿no? Pero alrededor del mundo vemos que no en todo sucede lo mismo. Hay bastante pobreza. Y los bienes que se adquieren por medio del trabajo son los que más se valoran, ¿no es cierto? En todo caso, el mensaje de Salomón es que aceptemos lo que nos toca vivir, pues es nuestra parte. Sin embargo, si podemos superarnos, debemos esforzarnos. El Señor no nos va a tirar billetes del cielo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, naciste en una cuna de oro, bueno, sigue esforzándote por mantener eso, pero naciste en una cuna pobre, bueno, trata de superarte para salir adelante. No digas, bueno, esta es la parte que me ha tocado vivir y ya, pues Dios quiere que yo viva pobre y así me quedaré pobre toda mi vida. No, salir adelante, ¿no? El instinto de autoconservación que Dios ha puesto en nosotros, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces, al final de cuentas, Dios nos alegra el corazón por medio del disfrute de las cosas que nos permite tener. Pero si hay avaricia o codicia por el dinero, el resultado va a ser otro, la destrucción de tu alma, ¿no? ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, es el amor al dinero. Entonces, cuando un cristiano entiende que todo lo que tiene se lo dio Dios y no sus propios esfuerzos, esta persona puede valorar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está dando las cosas porque te ama. ¿No es cierto? No te las da para que tú te pierdas. Si Dios te da riqueza o si Dios te da posibilidades de tener abundancia, no idolatres las cosas. No digas cuánta plata tengo, o la codicia porque los números en la cuenta bancaria crezcan más. ¿No es cierto? Sino gózate de lo que Dios te da, ¿no? Invierte en el reino de los cielos, como dice Jesús, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Dios nos da la capacidad también de tener las riquezas y nos da el esfuerzo para conseguirlas. Esto es algo que no debemos olvidar, porque mucha gente dice, yo me gané esto con un sudor en mi frente, yo me quemé las pestañas y por eso tengo lo que tengo. Pero disculpen, hermano, incluso Dios te dio la capacidad y permitió que te quemes las pestañas para tener lo que tienes. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que tener esto en mente. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Y todo lo que tenemos que administrarlo de la mejor manera. Dios nos permite disfrutar de la bonanza que nos da. Cuando hay estrechez, oremos por provisión. Pero cuando hay abundancia, seamos generosos. Porque así hacemos tesoros en los cielos, no en esta tierra. No pongamos el corazón en el dinero ni en lo que nos puede ofrecer. Los bienes no nos vamos a llevar, ¿no es cierto? No nos vamos a llevar el dinero.
por más que intentemos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, el dinero es escudo, dice Proverbios, eso es verdad, ¿no es cierto? El dinero es escudo y puede tenerte un mejor programa de plan familiar o salud, eso es verdad. Pero no estemos pensando de que el dinero lo es todo. Una cosa es disfrutar de lo que el dinero nos puede dar y otra cosa es adorar el dinero en sí, acumular por la sencilla razón de acumular y ni siquiera compartir con los demás. Tenemos que tener esto bien en claro. Como dijo el Señor, no puede servir a dos señores, ¿no? A Mamón y al Señor, ¿no? Entonces, hermanos, con esto los quiero dejar. Permítanme hacer una oración para despedirnos. Ya me quedan 2 minutitos, no le quiero robar más tiempo, siempre me paso en el estudio. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, por tu palabra. Gracias por este capítulo 5, Señor, que nos ha enseñado de que no podemos poner nuestro corazón en las riquezas que son efímeras, Señor. Y que cuando vemos maldad en el mundo y cada vez vemos que las autoridades son corruptas, esto no debe sorprendernos, Señor, porque aún así toda esta explotación de alguna manera tú la permites, Señor, con propósitos eternos, específicos. En ese sentido, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y oramos por las personas que tienen necesidad en este momento financiera, para que tú les des sabiduría, Señor, y puedas darle la capacidad para poder generar la riqueza, Señor, y que usen sus dones y sus talentos para salir de la situación difícil en la que están, Señor, porque por alguna razón tú nos has dado talentos y dones para poder subsistir y vivir en este mundo, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que estén pasando por una situación financiera difícil, Padre Santo, para que tú le des sabiduría, Señor, y milagrosamente puedas proveer para sus necesidades. Gracias por este estudio, Señor, gracias porque podemos aprender más de ti, Señor, y te dedicamos esto a ti en el nombre de Jesús. Que no quede en nuestra cabeza, Señor, que baje a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.